Bienvenidos niños y niñas de las estrellas, aquí está su príncipe y este video va a ser una continuación de mi anterior video donde les hablo de la transformación espectral, o sea, de esta transformación oscura y negativa. Les voy a dejar aquel video en la descripción, también por aquí arribita, para que lo vayan a ver. En ese video les dije los efectos de esta transformación oscura y cómo conseguirla, pero no la usen. En aquel video también les dije que no la tienen que usar, que esta transformación es mala y negativa y no la usen. Simplemente les estoy diciendo los efectos y cómo es esta transformación para que se la sepan, para que sepan cómo es esta transformación, pero no la usen. Y en este video les voy a decir unas cosas extras que se me olvidó decirles en aquel video. Así que primero les recomiendo que vayan a ver aquel video de la transformación espectral, porque ahí les digo bastantes cosas, sus efectos, cómo conseguirlas y varias cosas. Y les recomiendo que lo vayan a ver primero para que sepan pues de esta transformación espectral. Porque en este video les voy a decir únicamente esas cosas extras que se me olvidó decirles en aquel video. Ya no les voy a decir lo que les dije en aquel video. Así que vayan a verlo y después de que lo vayan a ver, regresen a este video para saber más de esta transformación espectral. Bueno, y lo que se me olvidó decirles en aquel video es que esta transformación espectral no aumenta tu temperatura así como el Super Saiyajin. También les voy a dejar en la descripción mi tutorial del Super Saiyajin, que ya tengo dos, y pues cómo conseguir el Super Saiyajin y todo esto se los voy a dejar en la descripción. Y pues bueno, en aquel video de la transformación espectral ya les dije que esta transformación oscura es la opuesta al Super Saiyajin, hace lo contrario al Super Saiyajin, como les dije en aquel video. Y pues esta transformación oscura no aumenta tu temperatura. El Super Saiyajin sí aumenta tu temperatura, pues porque es así como si fueses un sol de energía. El Super Saiyajin y el Ultra Instinto es pura energía, así como si fueses un sol, energía positiva, das energía a los demás. Pero esta transformación espectral no hace eso. Esta transformación espectral es fría, o sea, lo opuesto al Super Saiyajin. Si te transformas, no aumentas tu temperatura. Al contrario, la reduces. Reduces tu temperatura corporal. Te pones frío y eres frío, porque esta transformación es fría. Lo opuesto al Super Saiyajin. Esta transformación es fría y tu aura y todo es así fría y les quitas la energía a los demás. El Super Saiyajin y su aura les da energía a los demás y es caliente. Esta transformación oscura les quitas la energía a los demás, los hace sentir mal y es fría porque es como el bien y el mal. O sea, el bien es energía, es caliente, así como el Super Saiyajin y el Ultra Instinto, que es bueno, es el bien, es caliente y de energía positiva. El mal es energía negativa y es fría. El mal es la falta de energía positiva, es energía negativa y es fría. El bien es energía positiva y es caliente. Así es esto. El Super Saiyajin es bueno y es caliente. Esta transformación espectral es fría y es negativa. Así funciona esto. Es como el bien y el mal. O sea, la luz, la oscuridad, lo blanco, lo negro. O sea, es así. Y pues esta transformación oscura, pues es fría y te baja la temperatura. O sea, es así el opuesto y así funciona esto. Y bueno, esta transformación espectral oscura no te eriza el cabello. El Super Saiyajin
te eriza el cabello por la electricidad estática, por tanta energía que tiene el Super Saiyajin, se te eriza el cabello. Esta transformación oscura es el opuesto al Super Saiyajin y no se te eriza el cabello, porque esta transformación oscura no tiene esa electricidad estática, esa energía positiva que hace que se te erice el cabello con el Super Saiyajin. El cabello no se te eriza con esta transformación espectral, porque no tiene esa energía y esa electricidad para que se te erice el cabello. Esta transformación espectral es fría, es oscura y tiene energías negativas. Es así. Y con esta transformación espectral tampoco aumenta tu musculatura, así como el Super Saiyajin. Ya les he dicho en mi tutorial del Super Saiyajin que el Super Saiyajin aumenta tu musculatura, porque es así como la adrenalina, que cuando estás caliente y todo eso aumenta tu musculatura. Esta transformación oscura, como es el opuesto, no aumenta tu musculatura, pero tampoco la reduce. Simplemente no aumenta tu musculatura, así como el Super Saiyajin. Pero con esta transformación espectral, sí puedes aumentar tu musculatura, por ejemplo, usando bioquinesis, que esta transformación espectral también puede usar la bioquinesis y varias habilidades que yo les digo en mis videos. Pero más adelante en este video les voy a decir más de esto, de cómo es que esta transformación espectral también puede usar estos superpoderes de la bioquinesis, lanzar ráfagas así como de energía, volar y todo esto. Más adelante en este video les voy a decir cómo funciona. Pero es así, esta transformación espectral tampoco aumenta tu musculatura como el Super Saiyajin, pero la puedes aumentar con la bioquinesis o cosas así. O sea, esta transformación oscura y espectral sí aumenta tu musculatura, pero solo un poquito. Pues como cuando tú te enojas mucho o pues así de cosas negativas, pues tú como que te, no sé, o sea, como pues sí, aumentas un poquito tu musculatura, pero de puro coraje, o sea que tensas tu cuerpo y aumentas un poquito tu musculatura, pero hasta ahí, no la aumenta como el Super Saiyajin, pero usando la bioquinesis puedes aumentar mucho más tu musculatura con esta transformación espectral, pero es así. Y esta transformación espectral no genera la energía positiva y la electricidad que se usan para convertirte en Super Saiyajin o lanzar un Kamehameha, volar, crear cosas de la nada, curar, bioquinesis y un montón de cosas que yo les digo en mis videos, sino que esta transformación espectral oscura genera energía negativa, que es el opuesto a la energía positiva y al Super Saiyajin. O sea, hay como se puede decir, tres rangos. Está la energía positiva, que es así electricidad, energía positiva, así como electricidad estática, así como los truenos, los rayos de luz, la energía del sol y todo esto es energía positiva, los rayos, la energía solar y todo esto del Super Saiyajin es energía positiva. Después está la otra parte, que es cuando tú no tienes energía. Cuando tú no tienes energía positiva, pero tampoco energía negativa, que es así pues como las personas que están muy cansadas, o sea, que no se sienten eléctricas, que no tienen esa energía positiva, pero tampoco la energía negativa, que están aquí y no pueden hacer el Super Saiyajin, lanzar un Kamehameha y no pueden hacer nada de esto porque no tienen esa energía positiva, no tienen suficiente energía, pero tampoco pueden convertirse en esta transformación espectral y hacer todo esto porque tampoco tienen energía negativa. Es así como el puente entre uno y el otro. Es pues esta parte en la que no tienes ni una energía negativa, o sea que no tienes ni energía negativa
ni energía positiva, que no puedes hacer nada, volar ni nada porque estás aquí, sin energía. Y después está la energía negativa, que hay personas, seres que tienen esta energía negativa, que es el opuesto al Super Saiyajin. Esta energía que no da energía a los demás, que no los hace sentir bien, como la energía del sol, los truenos, los rayos, ni nada de esto. Sino que esta es energía negativa, oscura, que hace sentir mal a los demás y los drena. Esta energía negativa, con esta energía negativa, también puedes hacer varias cosas como la transformación espectral, volar, lanzar, no un jamejameja, porque el jamejameja pues es como un trueno, un rayo de energía, azul, sino que puedes lanzar ráfagas de energía negativas, que serían pues más bien así como de color negro, morado, colores negativos, y que esta energía negativa te hace sentir mal, como si tú lanzas una ráfaga de energía negativa, te hace sentir mal a los demás, es poderosa, y todo esto, pero no es como el Super Saiyajin, que el Super Saiyajin es una ráfaga de energía positiva. Puedes quemar a los demás con un Jamejameja, porque es como un rayo que te puede quemar, pero esto es porque no puedes soportar esa energía. O sea, lanzar un Jamejameja, por ejemplo, puede lastimar a los demás, los puedes dañar porque es mucha energía positiva, o incluso puedes curar a los demás y darles esa energía. O sea, como lanzar un Jamejameja o transferir esa energía positiva del Jamejameja. Los puedes lastimar por tanta energía positiva que ellos no pueden controlar o esto y lo otro o curar. Pero estas ráfagas de energía negativa son negativas, así como el Jamejameja, pero el opuesto al Jamejameja. Hace sentir mal a los demás y nada más lastima. No los puedes curar, los haces sentir mal y es así, esta ráfaga de energía negativa. Y con esta energía negativa puedes transformarte en esta transformación espectral. Puedes volar, puedes crear cosas de la nada y lanzar ráfagas de energía negativa. Pero con energía negativa, que es lo opuesto al Super Saiyajin y a la energía positiva. Pero esta energía negativa no puede curar. Con la energía positiva puedes curar a los demás, plantas, animales, dar energía. Esta energía negativa no puede curar a los demás porque es negativa, no cura ni nada de esto. Así es esta energía negativa. Están estos tres rangos, la energía positiva, cuando no tienes ni una energía, cuando no tienes ni una energía ni la otra, que estás en neutral, y la energía negativa, que puedes hacer todo esto pero con energía negativa, pero no puedes curar y pues es muy negativa y muy mala. También puedes volar y hacer todo esto pero con esta energía negativa. Así funciona esto. Y pues yo ya les he dicho que siempre es mejor la energía positiva, es ser positivo y no negativo. O sea, porque es así como el bien y el mal. Siempre va a haber personas buenas, personas malas, personas neutrales. Siempre va a haber siempre va a estar el bien, el mal y lo neutral. Siempre va a ser así. Pero tienes que concentrarte en el bien. Y así funciona la energía negativa, la energía positiva y ninguna energía. Y pues bueno, esto funciona así. Y bueno, ahora les quiero hablar pues que esta transformación espectral, también el Super Saiyajin y pues todo esto de superpoderes, transformaciones y todo esto, nos lo dicen en las caricaturas, en las películas y todo eso. Ahí también nos dicen de esto, pero camufleado. Por ejemplo, Dragon Ball te dice esto del Super Saiyajin, el Kamehameha, superpoderes, volar y todo esto. Y también en otras caricaturas te dicen todo esto de la transformación espectral y todo esto. Por ejemplo, en la serie de OK Kyo, Kyo cuando se transforma en Turbo Kyo, o sea TKO, pues es esta transformación espectral. Porque TKO es muy poderoso por la transformación espectral. Puede volar y lanzar ráfagas de energía negativas. Y su aura drena a los demás, los hace sentir mal. Como cuando aumenta su aura
o hace así como un campo de pura energía negativa y morada que hace sentir mal a los demás y hasta pues eso los debilita, que se ha visto pues en la serie. Así es esta transformación, es Turbo KO, el personaje misterioso y las transformaciones estas en TKO en KO, que es una serie de televisión. Ahí te dicen esa transformación espectral, pero pues así como de fantasía, como si no existiera, como una caricatura. Te lo dicen, pero pues lo tapan así con caricatura y fantasía, pero es real. Esa es la transformación espectral en una caricatura, la serie de KO. Igual en Dragon Ball también pues Black Freezer, Goku Black, vendría siendo un poco así como esta transformación espectral. El Super Saiyajin, que ya les he dicho que yo también le digo Super Saiyajin, pero es una transformación de la vida real. El Super Saiyajin, el Ultra Instinto y todo esto es una transformación de la vida real. Pero pues como Dragon Ball es lo más parecido, pues le decimos Super Saiyajin. Pero vendría siendo casi así como la transfiguración de Jesús. En otras caricaturas como Sonic, cuando usa la esmeralda maestra, que también se convierte como en un Super Saiyajin, varias caricaturas que hacen lo mismo, de Super Saiyajines, transformaciones espectrales, superpoderes y todo esto. O sea, en las caricaturas y en las películas nos dicen todo esto, pero lo tapan con fantasía y nos dicen que no es real, que simplemente es una caricatura y es fantasía. Pero todo esto es real. Es muy bueno las caricaturas y todo esto porque nos dicen muchas cosas, pero lo tapan con fantasía, pero es real. Las caricaturas, las transformaciones, los superpoderes y todo esto. Y pues yo en mis videos les digo todo esto, de las transformaciones, de los superpoderes y todo esto. O sea, yo les digo todo así 100% real. O sea, está la caricatura, la información. La información que dan en las caricaturas y en todo esto tapada, yo la destapo y se las doy así para que lo entiendan en la vida real. Le quito toda esa fantasía y todo eso que te dicen y te doy la información real del Super Saiyajin, de cómo hacer todo esto del Kamehameha, los superpoderes, las transformaciones espectrales y todo esto. Así funciona esto, de las caricaturas y todo esto. Y también quiero volver a decirles esto de los espectros así de energías negativas que ya hablé en el video de la transformación espectral, en el primer video. También incluso les cuento un poquito de esto en mi video donde les cuento cómo funcionan los sueños y cómo funcionan los sueños cuando duermes y todo esto. Están esos espectros que son de pura energía negativa, son oscuros y pues son poderosos, pueden volar y hacer varias cosas de estas, pero son espectros de pura energía negativa, así como fantasmas, que es esta transformación espectral, pero ya la pura energía oscura. Son fríos, porque ya les he dicho que a mí ya me han atacado, ya se me han aparecido estos espectros oscuros, y sobre todo es cuando hace frío. Cuando hace frío es cuando están estos espectros oscuros. Les digo, en las caricaturas, en las películas sale esto como en Harry Potter. Los dementores son casi así como estos espectros oscuros que drenan la felicidad, todo lo bueno, te drenan y son fríos. Porque se ve en Harry Potter como pues son fríos y cuando van caminando y todo eso van congelando todo. Así es, son estos espectros que son de la vida real y yo ya he peleado con ellos y les he ganado porque no me han podido derrotar. Pero así funcionan estos espectros que son de pura energía negativa, drenan y son así seres de cuarta y quinta dimensión, son criaturas que existen, que yo ya he peleado con ellos y se aparecen sobre todo cuando hace frío, porque ya les he dicho, el bien es caliente, es calor, energía. El mal es frío, es la ausencia de calor y de energía. Es energía positiva, energía negativa. El mal es energía negativa, es frío, la ausencia de la energía positiva. El bien es el calor, la energía positiva y todo esto. Pues estos espectros pues son así fríos, aparecen en el frío y todo eso porque son malos.
En el calor es bueno y por ejemplo a mí cuando hace calor nunca se me han aparecido estos espectros. Estos espectros con los que yo ya he peleado y he tenido experiencias se aparecen en el frío, en diciembre, cuando hace frío y me han atacado, cuando duermo, en parálisis del sueño, que les he contado en aquel video de los sueños. Esto también lo pueden buscar en Google, parálisis del sueño, también en History, en Alienígenas Ancestrales y en estas series te cuentan de estos espectros que aparecen en el frío y que son parálisis del sueño y todo esto. Pero así son estos espectros, son criaturas que existen, te las dicen en las películas, caricaturas, en todo esto, y pues son malos. Después también hay fantasmas buenos, ya les he dicho. Fantasmas buenos que no son de energía negativa, esos no son así negativos, su energía no te drena, su energía no te hace sentir mal, porque son fantasmas buenos. Mi padre, por ejemplo, ha tenido este contacto y ha estado con fantasmas buenos. Hasta se hizo amigo de un fantasma pescador, que era una persona que murió y su fantasma se quedó pues ahí en el lago donde él pescaba y todo eso y se hizo amigo de mi papá porque creo que ese pescador ya conocía a mi papá pues cuando el pescador estaba vivo y todo eso. Hay fantasmas buenos que son como personas reales pero que ya se han ido, que ya están muertas y su energía se queda ahí pero como energía positiva que no te hace daño. Fantasmas buenos, también los ángeles, y todo esto de energía positiva. Les digo, está el bien, o sea, está el bien y está el mal. Así funciona todo esto, como les acabo de decir. Y otra cosa que les quería decir es que puedes usar la transformación espectral y después el Super Saiyajin. O sea, que si tú eres malo y usas esta transformación espectral, aún así puedes ser bueno y usar el Super Saiyajin. O sea, por ejemplo, un día tú tienes un muy mal día y estás muy enojado, lleno de emociones negativas y esta energía negativa y todo esto, y te transformas en esta forma espectral. Entonces en ese momento pues eres malo con energía negativa y usando esta transformación espectral. Pero al día siguiente tienes un día muy bueno o pues eres alegre y ya olvidas lo malo que eras y con toda esa felicidad y todo eso puedes convertirte en Super Saiyajin aunque el día de ayer te hayas convertido en esta transformación espectral. O sea, por más que seas malo, puedes ser bueno. Igual, aunque seas bueno y puedas usar el Super Saiyajin, si empiezas a sentirte así, o sea, si empiezas a ser malo, a tener energía negativa y a ser así, un villano, puedes usar esta transformación espectral. O sea, lo bueno puede ser malo y lo malo también puede ser bueno. O sea, nada es así como absoluto. Aunque seas bueno y uses el Super Saiyajin, tienes que tener cuidado. Porque algún día o por alguna situación puede que empieces a ser malo y a usar esta transformación espectral y tener estas energías negativas. Igual, la gente que es mala, algún día puede llegar a ser buena y usar el Super Saiyajin y ser positivo. Entonces, esto es así. Puedes usar el Super Saiyajin y la transformación espectral. Y pues esto es lo que les quiero decir también. Y también puede ser así algo muy extremo, por así decirlo. O sea, te conviertes en Super Saiyajin, pero después te desconviertes en Super Saiyajin y ya a los 2 5 minutos ya te puedes transformar en esta transformación espectral. O sea, de ser bueno en nada, así, en nada, ya puedes volverte malo. De tener energía positiva, así en un ratito, por cualquier cosa, ya puedes ser malo y tener estas energías negativas y usar esta transformación espectral. Y viceversa, por más malo que seas y todo esto, en un ratito puedes cambiarte al lado bueno y usar el Super Saiyajin y hacer todo esto. Esto es otra cosa que también les quería decir.
Y pues bueno, les acabo de decir todo esto, que era lo que les quería decir en mi primer video, pero se me olvidó y ahora se los estoy diciendo. Todo esto de la transformación espectral, el Super Saiyajin, espectros, fantasmas buenos, seres de tercera dimensión, de cuarta, quinta dimensión, qué es el bien, qué es el mal, que es así como cuando te dicen si eres, por ejemplo, team frío o team calor. El calor es positivo y es bueno porque te da energía. El frío es malo porque es ausencia de negativa, es ausencia de energía positiva. El frío es malo porque es ausencia de energía positiva, es energía negativa. El calor es bueno porque es energía y todo esto positivo. No estoy diciendo que si te gusta el frío es malo, que si te gusta el calor, esto y lo otro, no estoy diciendo nada de esto. Cuando yo era pequeño me encantaba el frío. Después de unas experiencias y de saber todo esto de cómo funciona el bien, el mal y la energía, soy team calor. Me encanta el calor, amo el calor porque es como te conviertes en Super Saiyajin y haces todo esto. Yo prefiero el calor, pero si te gusta el frío no hay ningún problema, o sea, tampoco es así. Pero bueno, así funciona todo esto, ya les acabo de decir todo lo que les quería decir. En la descripción les voy a dejar mis tutoriales, mis videos del Super Saiyajin, transformación espectral, cómo lanzar un Kamehameha, cómo volar, cómo hacer telequinesis y todo lo que les digo en mis videos. Se los voy a dejar en la descripción, todos mis tutoriales y todo esto. Y pues bueno, es así. Tienes que ser positivo con energía positiva. Con energía positiva puedes hacer todo esto, el Super Saiyajin, el Ultra Instinto, el Kamehameha y todo esto. Con la energía negativa también puedes hacer varias cosas de estas, pero es energía negativa y es mala, ¿de acuerdo? Y de hecho también es diferente cómo puedes hacer todo esto. Ya les he dicho que tienes que sentir una sensación eléctrica, tienes que sentir electricidad y una sensación eléctrica para hacer todo esto de volar, lanzar un Kamehameha, convertirse en Super Saiyajin, e incluso telequinesis y todo esto. En mis videos, yo en mis videos les digo cómo hacer todo esto de los superpoderes con energía positiva, no con energía negativa, evidentemente. Cómo volar, lanzar un Kamehameha y hacer todos estos superpoderes en la vida real con energía positiva, porque es diferente con la energía negativa, porque con la energía negativa tú no sientes esa electricidad, esa sensación eléctrica, entonces es diferente cómo hacer esto de volar, cómo lanzar ráfagas de energía negativa y todo esto es diferente, porque no sientes esa electricidad, es diferente y pues yo no tengo ningún video donde te digo cómo hacer todo esto de volar, lanzar ráfagas y todo esto con energía negativa, porque es diferente y pues es así. Y pues yo quiero que sean positivos, que todo sea positivo, que todo sea bueno. Esta transformación negativa y todo esto se los digo para que se lo sepan. En ningún otro lado te van a decir esto, pero ya tengo mis tutoriales para que hagas todo esto de volar, Super Saiyajin, superpoderes con energía positiva, ¿de acuerdo? Si quieres hacer todo esto, tienes que ser positivo. Así son mis tutoriales, con energía positiva. Y pues bueno, o sea, para poder hacer todo esto de volar, lanzar ráfagas de energía negativa y todo esto con la transformación espectral, o sea, siendo negativo, pues es lo opuesto a con la energía positiva. Con la energía positiva tienes que sentir esa sensación eléctrica y toda esa energía positiva. Con la energía negativa tienes que sentir toda esa energía negativa. O sea, con la transformación espectral, energía negativa y todo esto, si quieres volar, lanzar ráfagas y todo esto, tienes que sentir esa energía negativa, que es la opuesta a la energía positiva, y no vas a sentir esa sensación eléctrica. Es más difícil para mí, porque yo soy positivo, es más difícil cómo explicar esta sensación de energía negativa para hacer todo esto. Y tampoco es que te la quiera explicar, porque yo quiero pues que sea todo positivo, que todo sea bueno, y yo no soy malo, ni quiero que haya gente así que use esta transformación y todo esto negativo que les estoy diciendo ahora. Y se los estoy diciendo todo esto ahora para que sepan esto de la transformación espectral, para que sepan todo esto de la negatividad, pero únicamente para que lo sepan y tengan cuidado con eso y que no lo hagan para evitarlo.
tengo mis tutoriales del Super Saiyajin, cómo hacer todo esto de los superpoderes con energía positiva. Se los dejo en la descripción y todo eso porque pues yo quiero que sean Super Saiyajines positivos y todo esto. Y pues bueno, es así. Y pues bueno, es lo que les quiero decir. Tienen todo en la descripción. Ya les dije todo esto que quería decirles. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse al canal, compartan este video. Voy a seguir haciendo más videos como este, donde les diré muchas cosas. Así que recuerden estar suscritos para recibir la notificación y para que sepan cuando subo mis videos que en ningún otro lado te van a decir esto. Yo soy uno de los muy pocos que te dicen todas estas verdades del Super Saiyajin, superpoderes y todo esto. En ningún otro lado te van a decir esto de los superpoderes, el Super Saiyajin, transformaciones espectrales, todo esto que yo sé y que he descubierto porque soy el príncipe de las estrellas, un elegido y pues todo esto. Y bueno, ya con esto voy a finalizar el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.